Hoy te traigo 7 consejos para mejorar tu podcast. Muy buenas y bienvenido al podcast Marketing Digital para Podcast. Soy Borja Girón y cada semana aprenderás estrategias de marketing digital para generar más ingresos y ventas con tu podcast. Si eres emprendedor, es el momento de hacer crecer tu negocio. Recibe cada día gratis en tu email mis secretos para emprender con éxito, a través de historias, aprendizajes, herramientas y trucos directos para poner en práctica. Tendrás en unos 3 minutos una formación diaria que marcará un antes y un después en tu negocio. Puedes apuntarte completamente gratis desde borjagirón.com. Y ahora sí, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? ¡Comenzamos! Te dejo un listado de los que para mí son los mejores podcasts para podcasters. Si tienes un podcast o estás pensando en crearlo, estos podcasts que te dejo en la descripción, un listado, te pueden ayudar enormemente, al igual que pretendo con este episodio y en concreto con este podcast. También te dejo un listado de las mejores aplicaciones para escuchar podcasts, entre ellas iVoox, Podcast Guru y Fountain, que de hecho está con un rediseño y esta aplicación te permite ganar bitcoins por escuchar podcast y por tener tu podcast dentro de la aplicación. Y también te dejo un enlace a los mejores micrófonos para grabar podcast. Si tienes un podcast o estás pensando en crearlo, estos micrófonos pueden ayudarte. Yo estoy grabando este episodio con mi Rode NT-USB, que la verdad que se escucha bajo mi punto de vista muy bien, pero me he comprado recientemente varios, entre ellos uno que tengo aquí, de hecho, que es el Audio-Técnica ATR2100X USB. Lo voy a probar y me he comprado también otro, por aquí otro Audio-Técnica. Bueno, estoy probando varios micrófonos para intentar mejorar la calidad de audio, aunque de todos los que he probado, creo que el Rode este que tengo es el que mejor se escucha, el que mejor se adapta a mi tono de voz, aunque haré pruebas. Por otra parte, vamos ya ahora sí con estas 7 recomendaciones. La primera de ellas es: crea secciones en cada episodio. Trata de poner una introducción, un nudo y unas conclusiones o desenlace. Por ejemplo, en este episodio y en prácticamente todos mis episodios, desde el último año y medio, 2 años yo creo, estoy poniendo una introducción. Al principio la estructura es: te cuento rápidamente en una frase de qué va el episodio, así ya sabes de qué va, te leo el título y te puedo contar algo más. Después empiezo con la introducción, donde presento el podcast, te hago la llamada a la acción a mi newsletter y te digo que te apuntes a borjagirón.com y luego, si estás preparado, estás preparada, con la musiquita característica de todos mis podcasts. Y empiezo con la secuencia normalmente de varios puntos en los que trato algún tema a partir de mi escaleta, que es la que comparto contigo, este texto que comparto, de mis episodios, lo que dejo en la descripción es lo que yo utilizo para crear cada episodio. Me ayuda muchísimo enumerar los puntos y creo que a la gente también. Además, añado este pequeño sonido que diferencia y que hace que el cerebro pueda separar cada punto, cada contenido. Así que crear secciones en cada episodio, si creas una sección de noticias, una sección de trucos, una de herramientas recomendadas, otra de la entrevista, esto creo que puede ayudar enormemente a mejorar la calidad de tu podcast. 2. Empieza con lo importante, diciendo de qué vas a hablar, los beneficios, para quién está creado cada episodio o el podcast en general. Genera curiosidad, como se hacen en las series de televisión o en la mayoría de los vídeos que se hacen virales en redes sociales. Esto es lo que yo trato de hacer, los 7 consejos para mejorar tu podcast. Llama la atención, si tienes un podcast, todo el mundo quiere conocer estos consejos. Por tanto, ese primeros 3, 4, 5 segundos de cada episodio marcarán que la gente se quede o no se quede. Obviamente ya han tomado la decisión de escuchar el podcast
por el título, así que el título es importante, pero esos primeros segundos marcan si la gente se escucha el episodio entero, si empiezan a escucharlo o no. Así que la calidad de audio, cómo lo transmites y esas primeras palabras son muy importantes. Así que empezar por algo importante, diciendo de lo que vas a hablar, esos beneficios y generar algo de curiosidad, importa enormemente a la hora de mejorar tu podcast. Crea episodios más cortos si tu podcast es de algo de aprendizaje y no de entretenimiento. Yo trato de crear los episodios de todos mis podcasts, la mayoría de ellos que son de aprendizaje, para aprender y poner en práctica en tu negocio. Algunos de ellos son más de entretenimiento, pero tienen siempre algo de aprendizaje, como mi podcast Cuentos con Moraleja, donde enseño a los niños a través de cuentos creados con ChatGPT, que yo le doy las instrucciones para que aprendan sobre finanzas, sobre marketing y emprendimiento. El caso es que mezclo entretenimiento pero con aprendizaje. Los que son más largos trato de hacerlos más a menos. Por ejemplo, esto de hecho los de Cuentos con Moraleja son cortitos, son de 4 o 5 minutos y ahora les estoy poniendo efectos, musiquita. Intentemos mezclarlo, tanto si son largos como cortos, pero si son cortos tendremos que, si son de aprendizaje, si no una tertulia, que la gente está escuchando mientras hace otras cosas, que no importa mucho, pues no pasa nada. Pero si no, tenemos que tratar de hacerlos los más cortos y directos posibles. Lo hemos visto en muchos podcasts que han decidido ir acortando la duración de cada episodio porque se consiguen más escuchas. La gente muchas veces decidimos si escuchamos un podcast o si lo ponemos al principio o al final de nuestra lista en las aplicaciones que permiten hacer esto, como iVoox lo permite. Al principio, al final, en función de, son 3 minutos o 5 minutos o 10 minutos, le doy prioridad porque me interesa. Pero si es de 25 minutos, me lo pongo para más adelante y en ocasiones ya no lo escuchas. Así que creo que esto es importante. No pongas el título del podcast en cada episodio, como hace, por ejemplo, el podcast de Wild Project, que es un podcast que tiene un montón de escuchas, pero pone The Wild Project, episodio número no sé qué. Al principio, cuando sabemos que muchas aplicaciones para escuchar podcast solo te muestran los primeros caracteres, así que no sabes de qué va. Por una parte, aquí genera curiosidad, por otra, tiene una marca tan potente, este podcast de Wild Project, que le da igual el título. La gente va a escuchar cada episodio. Pero eso no es lo normal, así que mucho cuidado con copiar estrategias de los grandes, de grandes marcas o de grandes podcasts en este ejemplo, porque a nuestro podcast más pequeñito le va a afectar directamente. Así que, episodios más cortos, enumera los episodios para crear puntos como yo hago con estos podcasts y el título tiene que empezar con lo importante, que quede claro. En mi caso, en pues 7 consejos para mejorar tu podcast, ya está. Pero no pongo el número y 2 puntos, de forma que queda cortito para que la gente sepa en qué número de episodio estamos. Si es algo evergreen, a lo mejor no hace falta. De hecho, las aplicaciones de podcast ya te permiten poner la temporada y el episodio, pero creo que bajo mi punto de vista y a la hora de seguir un orden, nos ayuda enormemente poner el número de episodio al inicio, como las series de televisión. Bueno, el caso es que este título no pongo Marketing Digital para Podcast, episodio 197, 2 puntos, 7 consejos para... No, porque eso ya no cabe, básicamente. Mira, básicamente es la palabra que repito mucho y que no me he dado cuenta hasta el otro día alguien lo dijo y dije, sí, yo también digo eso. Y es importante. Escucha el episodio anterior porque si no, no nos damos cuenta de estos errores. Paso número 4, consejo número 4. Usa un buen micrófono. Te lo he dicho al inicio, pero graba en un buen sitio, un buen micrófono, estos que te dejo en la lista. Que se escuche alto, que normalmente este es un problema a la hora de escuchar podcast. No es lo mismo que la gente escuche podcast en una aplicación que en otra, que en el coche, que con auriculares, y cómo lo hayas grabado tú afecta. Cada podcast graba con un distinto volumen, en unos tienes que subir, en otros se escuchan, con un podcast con un micrófono distinto. El caso es que tenemos que tratar de mejorar la calidad de audio porque esto va a hacer que las escuchas aumenten, que los usuarios estén más contentos y que nuestro mensaje se transmita de una mejor forma. Yo, por ejemplo, ahora estoy grabando en un armario que tengo muy grande, un vestidor, y creo que hace que se escuche bastante mejor. No obstante, cuando grabo en casa de mis padres en Madrid, ahí sí que se escucha súper bien, porque también es una especie de vestidor súper grande, pero está como acolchado en la parte de arriba
y la calidad de audio es muy buena. Hay un truquito que ya lo he comentado en alguna ocasión, que es cubrirte con una manta o con un nórdico, y esto hace que la calidad de audio mejore estrepitosamente. Así que el lugar donde grabes es importante, al igual que tener un buen micrófono. Sobre micrófonos, dinámico, condensador, tipos de micrófono, etcétera, lo dejo en la descripción, los mejores micrófonos bajo mi punto de vista. Además, tengo ahí un listado de qué micrófono usa cada podcaster para saber si, pues este se escucha genial, quiero uno parecido. O el mismo. Quinto consejo, republica el mejor contenido o habla de esas temáticas. Por ejemplo, en este podcast he visto que hay mucho interés sobre consejos para mejorar tu podcast. Pues creo más consejos, creo más episodios o incluso vuelvo a contarlo cada varios meses, cada 6 meses vuelvo a contar lo mismo porque tengo otro enfoque, lo cuento de otra forma, he mejorado el micrófono, etc. 6. Programa los episodios. Fundamental. La mayoría de los podcasts abandonan después de 5, 6 o 10 episodios. Y si programamos, si somos capaces de mejorar nuestra productividad, yo tengo 12 podcasts, más el podcast secreto, más mi comunidad, más mis cursos, más mi canal de YouTube, juego al fútbol, estoy en 3 equipos, voy a bailar 3 o 4 días a la semana y tengo bastante tiempo libre. ¿Cómo lo puedo hacer? Con este tipo de estrategias, programando el contenido, dedicando un día a grabar episodios, otro día a hacer otras cosas. Esto te lo cuento en una masterclass de secretos de productividad. Si estás en mi newsletter, la recibirás. El acceso, doy el acceso gratis durante 24 horas, si no, tienes que pagar. Así que únete en borjagirón.com a mi newsletter, donde mando este tipo de masterclass. Y en la comunidad ya está disponible. Ahí está para siempre. borjagirón.com/comunidad. Esa masterclass es oro puro. Si tu tiempo es importante para ti, son 90 minutos de contenido que te puede ahorrar miles de horas de tu tiempo y miles de euros o dólares. Vale la pena esa masterclass que he creado, que está disponible en borjagirón.com/comunidad en el grupo de Telegram privado de pago. Y si no, puedes acceder gratis. En la newsletter voy dando el acceso de vez en cuando, así que apúntate si quieres acceder gratis. Y séptimo consejo, monetiza con patrocinios. Cobra bien. Esto no es, de hecho, es un error que veo. Algunos podcasts con 6.000, 10.000 oyentes por episodio y cobran 50 euros de patrocinio. Un público muy nicho, muy específico. 300 euros por episodio. He visto hoy el precio de una newsletter con 20.000 personas, que son normalmente emprendedores, está bien el nicho, pero cobran 1.600 euros por un banner. Y luego, de hecho, ponen otro anuncio por cada email que mandan. Entonces, vale, este es un mercado americano, que cobran más en Estados Unidos, que hay más dinero, que la gente gana más, que lo tiene más optimizado, lo que quieras. Pero tenemos que cobrar bien por nuestro servicio, por nuestro alcance. Buscamos un nicho y va a funcionar mejor, aunque los podcasts que son un poco más genéricos suelen tener mucho más alcance. Por ejemplo, mi podcast Grandes Aprendizajes crece prácticamente solo, porque son resúmenes de libros y funciona mucho mejor a nivel de alcance, de compartir o de plataformas que lo van a promocionar que otros podcasts que son más de nicho, más específicos como este, que este es solo para gente que tiene un podcast o que está pensando en lanzarlo, que son mucho menos que obviamente el número de oyentes de podcast. Por tanto, monetizar con patrocinios o incluso con publicidad programática, como tienen plataformas como Acast o Spreaker, que yo utilizo Spreaker, por lo menos de momento, porque el Libsyn también lo está sacando. El caso es que empezar a generar ingresos hace que sigas grabando episodios, porque estás generando dinero, porque te están pagando por ese tiempo y porque estás disfrutando con ello. Si no, es un hobby y la gente abandona, sobre todo cuando no ves resultados, y lo normal es no ver resultados, a no ser que dediques tiempo, dinero y esfuerzo. Y un extra, colaboraciones con otros podcasters. De hecho, es lo que estoy haciendo ahora, algunas colaboraciones en mi podcast Marketing Digital, en Instagram he hecho una colaboración para dar a conocer mi podcast Cuentos con Moraleja, una colaboración con una cuenta que tiene un público que son padres con hijos, y échale un ojo a mi cuenta de Instagram, @borjagirón, para que veas ese tipo de colaboraciones. En función del público de tu podcast, buscas en Instagram, en redes sociales, en otros podcasts y realiza colaboraciones. Aquí también estoy realizando alguna vez, he recomendado otros podcasts para podcasters en un episodio especial y estos podcasters también han recomendado este podcast. Y estoy siguiendo esta estrategia también en mi podcast Marketing Digital, algunos podcasts para emprendedores. Voy a crear un episodio especial seleccionando algunos audios de cada podcast. Es decir, colaboraciones
con otros emprendedores, con otros podcasters, con otras personas de tu nicho, psicólogos, lo que sea, puede marcar la diferencia. Que te entrevisten en otros podcasts, estrategias en Instagram, como esta que te he contado de mi podcast Cuentos con Moraleja, que son cuentos para niños para que aprendan finanzas, sobre finanzas, etcétera, y lo creo con inteligencia artificial. Salir destacado en aplicaciones de podcast, en iVoox, ir a eventos. De hecho, esto lo he contado en la comunidad de emprendedores, una cosa muy curiosa que, si quieres, en uno de los mastermind que hicimos, lo conté. Y alojar tu podcast en Spotify for Podcasters, antes Anchor o Anchor, o en Libsyn, he detectado que en ocasiones te dan más visibilidad ciertas plataformas como Apple Podcast o el propio Spotify. De hecho, mi podcast Noticias Marketing, que te recomiendo que escuches, cuando lo tenía alojado, ahora los tengo todos en Spreaker, pero en un momento determinado hice experimento para hacerlo de pago, luego lo quité la opción de pago porque no funcionó y lo dejé en abierto. Y dije, bueno, tengo el único podcast que tenía en Spotify for Podcasters, que antes tenía en iVoox, en Anchor, migré todos a Spreaker para grabar desde Spreaker Studio y ser más productivo. El caso es que al migrarlo, adiós a la promoción en Spotify. Y mucha gente me escuchaba sin ser suscriptor, sin darle al botón de seguirme. Por tanto, no han vuelto a escuchar mi podcast, porque Spotify lo promocionaba y la gente en Spotify está para escuchar música, para escuchar podcast, pero simplemente las sugerencias que le da Spotify. No son oyentes de podcast como los que estáis aquí detrás. Entonces, es importante que recomendemos plataformas, aplicaciones como Fountain, como Podcast Guru, como iVoox, para que escuchen nuestros podcasts ahí. Yo recomiendo en ocasiones Spotify, pero es que estoy cambiando esa estrategia porque al final es un arma de doble filo. Spotify nos puede dar mucha audiencia, mi podcast Grandes Aprendizajes tiene muchos oyentes en Spotify, en iVoox está creciendo mucho, pero tiene ese problema, que podemos perder el alcance en cualquier momento, cuando ya no le gusta Spotify, o si Spotify lanza un podcast competidor, ya no lo va a promocionar el nuestro, y dependemos de este tipo de plataformas y pueden caer de la noche a la mañana, algo que pasa muchísimo. Así que intentemos dar a conocer otras aplicaciones. Si me escuchas desde Spotify, te sugiero que empieces a escucharme desde otra aplicación. Tienes un listado de las mejores aplicaciones para escuchar podcast en las notas del episodio. O y con esto una cosa. Y con otra, alojar aún así en Spotify o en Libsyn, pues podemos tener un factor clave o importante a la hora de salir destacado en Apple Podcast o directamente en Spotify, por usar este tipo de alojamiento, el de Spotify, porque es suyo, y Libsyn estás pagando, porque es de pago siempre. Entonces muchas plataformas dicen, si alguien está pagando por un podcast, tiene mayor probabilidad de ser mejor que otros que son gratuitos, y les promocionan prácticamente de forma natural. Tienen como un factor ahí más decisivo. Y lo he detectado a lo largo de estos años. No obstante, con Spreaker, pues mi podcast Grandes Aprendizajes está en Spreaker desde el inicio y en Spotify lo están dando a conocer bastante y está creciendo mucho. Y en otras plataformas también. Así que no es decisivo, pero sí que he detectado que es un factor ahí a tener en cuenta. Bueno, espero que te hayan ayudado estas recomendaciones, estos consejos para mejorar tu podcast. Si tienes alguno más, recuerda que tenemos una sección de podcasting dentro de la comunidad de emprendedores, a la que te puedes apuntar en borjagirón.com/comunidad. Y suscríbete a este podcast para no perderte el resto de consejos, noticias, novedades y trucos y tendencias del mundo del podcasting. Si quieres seguir escuchando estos episodios gratuitamente, dale al botón de compartir, dale al corazoncito de me gusta, deja 5 estrellas o comenta el episodio. Una única cosa, me ayudarás a seguir creando contenido gratis para ti. Mis cursos de marketing digital, incluido el curso de podcast, en triunfacontublog.com. Y lo más importante, mis secretos para emprender con éxito cada día en tu email. Apúntate gratis desde borjagirón.com. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Marketing Digital para Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo, te quiero.